Muy buenos días, mi nombre es Alex Daniel Nieves y hoy les voy a hablar un poco acerca de las normas y procedimientos de la economía solidaria. Aquí tenemos la tabla de contenido o el índice, donde podemos ver un poco de lo que se hablará. Introducción. La economía solidaria es una alternativa que beneficia a muchas personas, comunidades y entidades como respuesta a las consecuencias surgidas por el proceso de globalización, enfocándose sobre todo en el trabajo comunitario y proceso de producción, pero sobre todo en el capital humano, por encima del beneficio económico. Resumen. La economía solidaria debe ser entendida como una visión y una práctica económica que tiene facetas como producción, financiación, comercialización y consumo como medio para el desarrollo personal y comunitario, siendo así una alternativa de transformación social fomentando el desarrollo humano justo, sostenible y participativo. Definición. En el artículo 2 de la Ley 454 de 1998 define la economía solidaria como un sistema socioeconómico, cultural y ambiental de distintas organizaciones formadas asociativamente para hacer prácticas solidarias y humanísticas. La economía solidaria o economía social es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basadas en el bien común. Igualmente, busca la equidad y el equilibrio con el medio ambiente. La economía solidaria sigue principios como la autonomía, igualdad, responsabilidad social corporativa, transparencia y vida comunitaria. Este tipo de enfoque se observa, por ejemplo, en las cooperativas. Dichas organizaciones ofrecen a cada uno de sus miembros mismas atribuciones y obligaciones. Características. La economía solidaria se caracteriza principalmente por hacer operante la libertad económica, tener establecido un vínculo asociativo, propiciar la participación plena y consciente del colectivo, afirmar la cooperación para la superación colectiva, establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no deducibles y propender por el desarrollo de actividades sin ánimo de lucro. También tenemos como característica que la economía solidaria no implica ni exige la eliminación del capitalismo, sino que puede ser aplicada en ciertos ámbitos. Por ejemplo, dentro de una institución que desarrolla actividades culturales en zonas urbanas con altos índices de pobreza. Las organizaciones supervisadas. Las entidades de la economía solidaria supervisadas por las supersolidarias son empresas asociativas sin ánimo de lucro de carácter mutualista. Tenemos las cooperativas de base o de primer grado, los organismos cooperativos de segundo y tercer grado, las precooperativas, las empresas de servicio en las formas de administraciones públicas cooperativas y fondos de empleados. También las asociaciones mutuales, las instituciones auxiliares de la economía solidaria y las organizaciones de la economía solidaria. Entre los órganos de control que tienen las entidades del sector de la economía solidaria, cuya función principal es el control social, vemos que existen órganos tales como la Junta de Vigilancia, el Comité de Control Social, el Comité de Vigilancia y la Junta de Control Social. En el sector solidario existen varios órganos de control y vigilancia, dependiendo de la clase de organización o de entidad solidaria. De acuerdo con la normatividad existente, se le ha dado una denominación de una manera diferente, pero cada uno de estos organismos prácticamente desempeña una misma labor. Se puede ver cómo las cooperativas de trabajo asociado y las administraciones públicas cooperativas comparten un mismo órgano de control, que sería la Junta de Vigilancia. En cambio, las precooperativas tienen como órgano de control el Comité de Vigilancia, así como los fondos de empleados tienen el Comité de Control Social y las asociaciones mutualistas tienen como órgano de control la Junta de Control Social. Clasificación de las organizaciones solidarias de naturaleza cooperativa. Bueno, tenemos como clasificación según su objeto, según el criterio de identidad y según su grado de integración. Cooperativas especializadas. Son las que se organizan para atender una necesidad específica correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. Tipos de cooperativas especializadas. Estas cooperativas podrían ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su objeto social: financieras, ahorro y crédito, aporte y crédito, transporte, vigilancia, agropecuarias y pesqueras, mediante la suscripción de convenios con otras entidades cooperativas.
Cooperativas integrales. Son aquellas que en desarrollo de su objeto social realizan dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicio. Y cooperativas multiactivas. Son las que se organizan para atender varias necesidades mediante concurrencias de servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con las características de cada tipo especializado de cooperativa. Cooperativas según el criterio de identidad. Cooperativas de usuarios o de servicios a los asociados y cooperativas de trabajo asociado, artículo 4 y 59 de la Ley 79 de 1988. Cooperativas de usuarios o de servicios a los asociados. Son empresas asociativas sin ánimo de lucro, compuestas por personas naturales y o jurídicas. Se constituyen para prestar servicios a sus asociados. En estas cooperativas, el principio o criterio de identidad se da en el sentido de que los asociados son los dueños y gestores de la empresa que les presta los servicios y simultáneamente son usuarios o consumidores de tales servicios. Sus asociados no deben necesariamente trabajar en ellas, como en las cooperativas de trabajo asociado, y si lo hacen, sus relaciones se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, se deben tener presente que el régimen laboral ordinario se aplica totalmente a los trabajadores dependientes y a los trabajadores que a la vez sean asociados de estas cooperativas. Lo anterior sin perjuicio de que el trabajo se realice con carácter gratuito en los términos del artículo 58 de la Ley 79 de 1988. Cooperativas de trabajo asociado. Son organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales, quienes simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. En estas organizaciones, las relaciones de trabajo no se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por los estatutos y regímenes del trabajo asociado y compensaciones. La afiliación al sistema de seguridad social integral es obligatoria. Solo en los casos excepcionales previstos en el Decreto 4588 de 2006 se pueden contratar trabajadores no asociados, quienes se rigen por el Código Sustantivo de Trabajo. Cooperativas según su grado de integración. Conforme a los artículos 92 y 93 de la Ley 79 de 1988, se clasifican así. Cooperativas de primer grado. Son entidades asociativas de carácter cooperativo que agrupan a un colectivo de personas dispuestas a promocionar su desarrollo humano, económico, social y el de su entorno, mediante el ejercicio de una actividad empresarial. Cooperativas de segundo grado. Son aquellas en donde sus asociados son cooperativas de primer grado y conforman federaciones, cuyo propósito puede ser la representación gremial o sectorial, o complementar e integrar las actividades de sus asociados. Y cooperativas de tercer grado. Los organismos de tercer grado, entre paréntesis confederaciones, surgen de la unión de los organismos de segundo grado y de instituciones auxiliares del cooperativismo. Se crean con un número que debe ser superior a 12 entidades y tienen representación nacional e internacional. Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa. Artículo 1. El propósito de la presente ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. Segundo, promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico general. Tercero, contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. Cuarto, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante una activa participación. 5. Fortalecer el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal al sector cooperativo.
6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los planes y programas de desarrollo económico, social y partidario. 7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes manifestaciones. Artículo número 2. Declárese de interés común la promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. Decreto 1333 de 1989, por el cual se establece el régimen de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas. Artículo número 1. Objetivos. Para el cumplimiento de sus propósitos y teniendo en cuenta su característica de transitoriedad como empresas asociativas sin ánimo de lucro de duración limitada. Artículo número 2. Constitución. Conforme a los términos del acuerdo cooperativo, la constitución de toda precooperativa se hará por un mínimo de 5 asociados fundadores, en reunión en la cual se aprobarán los estatutos que hayan de regirla. Se evaluarán los aportes en trabajo o en especie si fuera el caso, y se levantará y firmará por los constituyentes el acta de fundación especificando sus nombres, documentos de identificación y el monto del aporte inicial de cada uno, sea en dinero, en trabajo o en especie. Artículo número 3. Reconocimiento. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas reconocerá personería jurídica a la precooperativa que acredite los requisitos del artículo anterior. Artículo número 4. Registro. En el acta de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el registro de la precooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia. Decreto 1480 de 1989. Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes internos de responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para el fomento de las asociaciones mutualistas. Decreto 1481 de 1989, por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes internos de responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados. Ley 87 de 1993. La norma que ejerce control dentro del sector de la economía solidaria es la Ley 87 de 1993. La Superintendencia de la Economía Solidaria ejerce las funciones de control interno con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones de la entidad, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y atención de las metas u objetivos previstos. Decreto 2159 de 1999. La norma que regula la Supersolidaria está en el Decreto 2159 de 1999, por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 454 de 1998 sobre niveles de supervisión a que están sometidas las entidades bajo la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. Actos cooperativos. La Ley 79 de 1988, en su artículo 7, define el acto cooperativo de la siguiente manera. Son actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas o entre estas y sus propios asociados en desarrollo de su objeto social. Los acuerdos cooperativos. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de personas con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Prácticas ilegales no autorizadas e inseguras. Inducir a error a los asociados sobre la extensión o cobertura de los productos y o servicios. Ofrecer productos y o servicios no autorizados. La capacitación y colocación de recursos de terceros que no tengan la condición de asociados.
Recaudo de cartera cuando ésta no ha sido otorgada por la organización solidaria. El autocontrol de la economía solidaria. Bueno, aquí tenemos los órganos de control que serían la Junta de Vigilancia, Junta de Control Social, Comités de Control Social, Comités Sociales y Revisoría Fiscal. Organizaciones no supervisadas. En razón a diferentes disposiciones legales, las siguientes organizaciones no se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Las cooperativas de vigilancia se encuentran bajo supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo con el fallo del 17 de julio de 2001, radicación número C740, con ponencia de la consejera doctora Ligia López Díaz. Las cooperativas de transporte, en virtud de lo dispuesto en el decreto 101 del 2 de febrero de 2000, se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Puertos y Transportes, quien ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden al presidente de la República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura. Asociaciones de pensionados se encuentran reguladas por medio de las disposiciones contenidas en la Ley 43 de 1984, los decretos 1654 de 1985 y 2640 de 1990 y las resoluciones 2795 y 2796 de 1986, expedidas por el Ministerio de Trabajo. Las organizaciones de la economía solidaria que desarrollan actividades que se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado, tales como las de prestación de servicios públicos, domiciliarios y de salud. Las sociedades comerciales, tales como la que establece el Código de Comercio, la Sociedad por Acción Simplificada SAS, las empresas asociativas de trabajo EAT, las sociedades agrarias de transformación SAT y las sociedades de beneficio e interés colectivo BIC. Cooperativas financieras, en virtud del mandato consagrado en el artículo 40 de la Ley 454 de 1998. Niveles de supervisión. Clasificación de las organizaciones supervisadas, según los criterios del Decreto 2159 de 1999. Para establecer los niveles de supervisión al que se encuentran sometidas las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, deben seguirse los parámetros definidos en el Decreto 2159 de 1999, por el cual las organizaciones sujetas a la inspección, control y vigilancia de esta superintendencia se clasifican en los siguientes niveles. Primer nivel de supervisión. Aplica para todas las cooperativas que ejerzan la actividad financiera en los términos del artículo 39 de la Ley 454 de 1998, adicionado por el artículo 101 de la Ley 795 de 2003, y para las organizaciones solidarias supervisadas sometidas discrecionalmente a dicho nivel por el Superintendente de la Economía Solidaria, en razón a que su situación jurídica, financiera o administrativa así lo amerite. Artículos 2 y 8 del Decreto 2159 de 1999. Segundo nivel de supervisión. Aplica para aquellas organizaciones de la economía solidaria que no adelantan actividad de ahorro y crédito con sus asociados y que posean más de 1.500 millones de pesos de activos al 31 de diciembre de 1999, los cuales se deben ajustar en los términos que señala el artículo 9 del Decreto 2159 de 1999. Tercer nivel de supervisión. Aplica para las organizaciones de la economía solidaria que no se encuentren dentro de los parámetros de los dos primeros niveles de supervisión y cumplan a criterios de la Superintendencia de la Economía Solidaria con las características señaladas en el artículo 6 de la Ley 454 de 1996.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad discrecional que tiene el superintendente de la economía solidaria de someter a cualquier entidad a un nivel de supervisión más elevado y aplicar los principios de supervisión que corresponda, de conformidad con los artículos 2 y 8 del decreto 2159 de 1999.